Bueno, vamos ahora a presentar un video en donde se muestra la forma de calcular una nova de dos factores con una sola muestra para cada interacción de los factores. En este ejemplo es un experimento donde se utilizan 4 detergentes y 3 lavadoras con una interacción entre cada uno de ellos para medir la variable de salida que le llaman blancura. Tenemos la hipótesis nula, en donde se nos muestra que los detergentes no producen cambio, es decir, no hay diferencias, y que las lavadoras tampoco lo hacen. Y la alterna es que pues sí, alguna produce cambio. El nivel de significancia es el 1%. Sin más, nos vamos a los cálculos. Nos hemos traído los datos que nos están presentando aquí. Los voy a copiar para la tabla de cuadrados. Y estamos listos, ¿no? Las ecuaciones que se utilizan para la nova de dos factores, con una sola muestra por cada interacción, las tenemos aquí a la derecha, aquí están. Y aquí nos están solicitando el TI punto y el T punto J. El TI punto es la suma del renglón y el T punto J es la suma de la columna. Entonces procedemos a hacerla. Hagamos la suma de cada renglón. Y la suma de cada columna. Como nos piden la suma de los cuadrados, elevamos al cuadrado cada celda. Y aquí sacamos la suma. Hacemos lo mismo con las columnas, elevamos al cuadrado. Y sacamos la suma. Tenemos la suma de los TI puntos cuadrados y los T punto J cuadrados. Aquí estamos observando que nos piden A y B. Ahorita vamos a ver qué es. Vamos a sacar el T punto punto, que es la suma de toda la tabla. Y el cuadrado. Luego con la tabla de cuadrados, la suma de la tabla de cuadrados es la suma de las Y cuadradas y J. Y con eso podemos proceder a hacer el resumen, es decir, lo siguiente. Aquí lo tenemos. Entonces el T punto punto, el T punto punto cuadrado, la suma de los TI puntos cuadrados, la suma de los T punto J, el valor de A son los detergentes, en este caso tenemos 4 detergentes, B 3 lavadoras, la suma de la tabla de los cuadrados, aquí me faltó elevar al cuadrado, perdone, vamos a corregirlo muy fácil, elevamos cada celda al cuadrado, y simplemente arrastramos. La suma se actualiza automáticamente, ¿no? Okay. Con esto podemos proceder a hacer los cálculos, es decir, llenar la tabla, los tratamientos, tenemos los SS, pero vamos a calcular la C y los SS. La C sería igual al T punto punto cuadrado entre A por B, que es 4 por 3, 12, lo vamos a hacer manual. La SST es igual
a la suma de la tabla de cuadrados menos la constante que acabamos de calcular. Los tratamientos es igual a los t puntos cuadrados que tenemos aquí entre la A, que es el número de, perdón, entre la B, que es el número de lavadoras, menos la constante. Para los bloques es lo mismo, es igual a la suma de los t.j entre la A menos la constante. Y el error es el total menos los que hemos calculado, los tratamientos y los bloques, es decir, lo que falta. Ahora sí podemos poner las sumas de cuadrados, es decir, los tratamientos, los bloques, el error y el total. Los grados de libertad, aquí tenemos A menos 1, B menos 1, y el total es A por B menos 1, es decir, aquí sería 4 por 3, 12 menos 1, 11, ¿verdad? Lo que falta para llenar la tabla, es decir, la resta es 11 menos los 5 que están aquí, son 6, ¿verdad? El cuadrado medio es la división de la suma de cuadrados entre los grados de libertad. Arrastramos y hacemos el cálculo del último aparte para comprobar la tabla contra la varianza de la muestra, es decir, la varianza de los datos originales de la muestra de los 12 datos y vemos que sale lo mismo. Con eso comprobamos que la tabla está bien realizada. El cálculo de F0 vamos a utilizar siempre el error como un elemento de división. Vamos a dividir los tratamientos entre el error, los bloques entre el error, y con eso podemos calcular el valor P con la distribución .f del valor calculado y los grados de libertad utilizados. Igual para abajo, la distribución .f del valor obtenido, 21, con los grados de libertad utilizados, el 2 y el 6. Tenemos la conclusión directa. Si este valor es menor que alfa, rechazo H0. Si este valor es menor que alfa, rechazo H0, es decir, los tratamientos que vienen siendo los detergentes producen cambio en la variable de salida, que es la blancura. Las lavadoras, que son los bloques, también lo hacen. En ambos casos lo estamos viendo. Entonces, la conclusión es que se rechaza la igualdad para las lavadoras y los detergentes. La F tabla, si le quisiéramos calcular, es la distribución .f inversa del valor del alfa con los grados de libertad utilizados, el 3 y el 6. Igual por acá, la distribución .f inversa, el alfa que nos dan, y el 2,6. La conclusión es exactamente la misma, es decir, si el valor calculado es mayor que el de la tabla, se supera la aceptación, es decir, se rechaza. En ambos casos, aquí de 11 brincó contra el 9 y el 21 contra el 10. Está más fuerte el rechazo. Si lo vemos aquí, pues es .006 y .001. Con eso terminamos la explicación.